grabar. Aquí está. Bueno, entonces, a ver, vamos a permitir que entren todos. Ok. De todos modos se está grabando. Lo subo en cuanto termine la grabación. Estábamos comentando de la conquista como medio originario. Y de la conquista habíamos comentado que pues, es la anexión de un territorio, de un estado vencido en la guerra o de un territorio de una población que no tiene forma estatal, dando origen a la desaparición del estado vencido o la formación de una colonia. Es obvio que estos argumentos pues, Profe, creo que nos quedamos en ocupación. en ocupación. Ah, cierto, Sí. cierto, cierto. A ver, aquí está. Ocupación. Sí, no, ya la conquista ya es más tarde, más adelante. No, es que siguen uniéndose. Creo que ya llevamos 32. Digo, o sea, ahí sí que puedo hacer, es problema del Zoom. Ok, entonces decíamos que la ocupación es cuando en un territorio no hay nada y entonces pues para poderlo hacer tuyo, pues tienes que construir algo. Aquí el punto fundamental es que prácticamente ya no existen territorios donde se permitan, o sea, se pueda permitir la ocupación. Prácticamente en pocas zonas libres ya no se admite el derecho internacional, es muy escaso y por lo tanto la regulación jurídica de este modelo, de esta forma originaria de adquirir territorio, ya prácticamente está abrogada o derogada, como quieran verlo. Su fundamento jurídico era la Conferencia de Berlín de 1885, derogada por la Convención de Saint-Germain de 1919. Y se requerían dos elementos, una notificación de descubrimiento y la construcción de un monumento, que aquí, como ya les había dicho, pues un faro era suficiente. Y la presencia del Estado aplicando su soberanía. Esos eran los elementos de la ocupación. Después tenemos, siguen entrando, perdón. Después tenemos la teoría de la continuidad y la contigüidad. La teoría de la continuidad es cuando un Estado ejerce poder efectivo sobre ciertos puntos de un territorio, se supone que las regiones vecinas estarán sometidas a dicho territorio. Pongamos un espacio A y pongamos un espacio C, pero si aquí está el espacio B también es del mismo Estado. ¿Por qué? Porque es más lógico pensar que si un Estado está más cerca de los 3 puntos, pues es lógico que él ejerce la soberanía, ¿sí? Y entonces, pues esto era aplicable principalmente cuando estados mantenían establecimientos costeros porque se suponía que por continuidad las tierras interiores se encontraban bajo la soberanía del mismo estado. La teoría de la contigüidad es muy interesante porque aquí se basa sobre el dominio de las islas. Vamos a pensar en este grupo de islas. Si este estado ejerce el dominio sobre esta isla, y sobre esta isla, aunque esta isla esté más lejecito, se supone que está bajo el control del Estado. Por continuidad. Por contigüidad más bien, porque está muy cerca. Digamos que sería más difícil que este país pudiera tener el dominio de este Estado, porque miren la distancia que hay entre este y este. Entonces, la teoría de la contigüidad es, si ejerces dominio sobre la isla A y ejerces dominio sobre la isla B, la isla C, porque está cerca de tu territorio, pues también tú ejerces dominio. México tiene alrededor de 300 islas bajo esta teoría. Y deberíamos de tener un poco más de control sobre las islas, pero desgraciadamente el pueblo mexicano no conoce el mar. Y lo único que conoce como isla, pues es la Roqueta que está enfrente de Acapulco, porque hay un burro que se toma la cerveza. Pero de ahí en fuera, pues el problema está en que nosotros deberíamos de tener un poco más de preocupación sobre las islas que tenemos. Y las teorías de la contigüidad, pues es la base por la cual tenemos islas en el Pacífico y en el Atlántico. Pero bueno,
Yo sé que estas son difíciles de entender. ¿Sí le entendieron? ¿O todavía quieren que me preguntarme algo? ¿Sí está claro? O sea, en la teoría de la continuidad, si ejerces posesión del punto A y ejerces posesión del punto B, del punto C, el punto B que está en medio de los dos es tuyo. ¿Por qué? Porque tienes continuidad en el territorio. La contigüidad, si ejerces dominio sobre la isla A, ejerces dominio sobre la isla B, la isla C también ejerces dominio. ¿Por qué? Porque es una isla contigua, está al ladito de tu territorio. ¿Sí? ¿Sí? Ok, bueno. Quiero pensar que sí le entendieron. Ok, por lo menos Ochiwa me dice que sí. Ok, Eh, la conquista, ahora sí, es la anexión de un territorio de un estado vencido en la guerra o en un territorio de una población que no tiene forma estatal, dando origen a la desaparición del estado vencido o a la formación de la colonia, como lo ejemplificó precisamente con la conquista de los españoles sobre los aztecas. Aunque desgraciadamente ahí, pues tenemos que acudir a los conocimientos de Francisco de Vitoria, que él decía, pues es que no les debiste haber ido a hacer la guerra, porque ellos eran señores ahí. Pero a final de cuentas, pues se justificó la conquista. Y es obvio que estos argumentos hoy ya están fuera de contexto. Cualquier situación de conquista, pues prácticamente se podría considerar ya como una agresión, porque en el mundo, ¿qué país no tiene una forma estatal aceptable? ¿Qué país podría considerarse que todavía es tribal? Ninguno. Dentro del Estado puede haber formas tribales, pero ningún Estado ya es tribal. Y entonces, bajo esas condiciones, pues fueron muy importantes para justificar la posesión de territorios de los siglos XV al XIX, pero ahorita ya no podría ser una forma originaria de obtener este territorio. Y por último, la prescripción o usucapión, como ustedes la conocen en el medio civil, pues aquí la adquisición del territorio se hace mediante el ejercicio continuado pacífico de la soberanía durante un largo tiempo. Sin embargo, a nivel internacional, ¿cuánto es este largo tiempo? Ese es el punto. ¿Por qué? Porque técnicamente el término de prescripción queda al arbitrio del reconocimiento de los estados o del juez o del árbitro que vaya a juzgar esta situación. Obviamente ya no podríamos estar pensando de 10 años porque la verdad 10 años en el medio internacional es muy poco, pero sí tendríamos que pensar que por lo menos es una relación donde el Estado ejerce soberanía de una manera continua y durante un largo tiempo. Por lo tanto, el término a nivel internacional es muy poco porque no es un criterio uniforme. Y por lo tanto también, pues eso como varía de los jueces o de los árbitros, pues a muchas veces el tiempo que nosotros manejamos a nivel interno, pues no funciona a nivel internacional. Deberíamos de pensar que por lo menos tiene 50 años quizá en posesión de ese territorio para que entonces pueda solicitar la usucapión. Ahora bien, la accesión es cuando se va a aumentar el territorio por una causa geofísica, ya sea por acumulación de aluviones o por abulsión o por el surgimiento de una isla. Nosotros aquí lo que tenemos es el ejemplo de cómo se cambió el rumbo del río Bravo, que era la frontera que normalmente tenemos, y entonces, pues resulta ser que el río Bravo cambia de rumbo y se da todo esto se lo coloca a los Estados Unidos. Y los Estados Unidos dijeron, es que te llevaste parte, no, espérate, fue el río es la frontera, entonces el río ese es la frontera. Resulta ser que de pronto, como es un río Bravo, de pronto el río regresó a su cauce original e incluso volvió a ser por acá y todos estos territorios y estos de acá que Estados Unidos los había reconocido ya como suyos porque estamos hablando de hace mucho tiempo, cuando dijo Estados Unidos, oye, ¿qué pasó? Ah, fue el río, pues el río fue el que cambió de curso. Aquí el punto, ¿cuál es? Técnicamente, ahí estamos hablando de un procedimiento de abulsión. ¿Por qué? Porque de golpe el río mandó todos los territorios al otro lugar. Y de acuerdo con el derecho civil,
lo puedes reclamar siempre y cuando haya signos de identificación en el territorio que cambió el río al otro lado. Pero aquí era una gran cantidad de acres, pues fíjense nada más, de acuerdo con este dato, son 193 acres que cambiaron con el flujo del río. Y lo que sucedió fue que a final de cuentas, este caso del Río Bravo se resolvió en épocas del presidente López Mateos, en donde Estados Unidos sí ya dijo, bueno, pues vamos a devolverle el chamizal a México, que es toda esta zona donde había terrenos, y eso fue un procedimiento diplomático muy importante en el tiempo de López Mateos. A diferencia del aluvión, el aluvión es que el paso del río va desgastando la orilla y la va poniendo del otro lado, pero va haciendo de poco en poco, ¿sí? O sea, la abulsión es que se da de golpe, cambia el rumbo del río y pone un pedazote de tierra del otro lado. El aluvión es que poquito a poco va pasando el río por, por la tierra y va acumulando pedazos de terreno del otro lado. También se supone que pueden ser reclamables, siempre y cuando pues se puedan identificar, pero ahí sí está más difícil, porque el aluvión, como son pedacitos y poco a poco se va formando el otro territorio, pues ¿cómo puedes identificar que en verdad sea tuyo? ¿Qué tendrías que pensar? A lo mejor si hay un árbol muy grande o es un buen pedazo de tierra que puedas identificar, pero si no tienes forma de identificar, ahí se da un derecho de anexión por parte del otro estado. En el caso específico de la isla, todos saben que cuando se crea una isla en el medio de un río, generalmente se parte a la mitad del río, del dueño del río del otro lado, pues se va a quedar con la mitad de la isla, la otra mitad es para el señor del río de este lado, siempre y cuando el río esté delimitando a la mitad el territorio, porque si el río es de una parte, la isla también es de él. Si el río es de la otra parte, también si se forma una isla, la isla es de él. Solamente se partiría si la delimitación de las propiedades es la mitad del río. Y si se crea ahí la isla, mitad es de uno, la mitad es de otro. Esa es como se determina la situación de la, de la frontera en caso de que existiera un problema de ríos, de islas, perdón. Entonces esa es la situación. A ver, ¿sí se entendió o vuelvo a repetirlo? Ahí sí, Xochitl, le veo cara como de que no le entendí bien. O sea, la abulsión se entiende porque es un cambio repentino de una cantidad impresionante de terreno para el otro lado. Pero ahí el Estado, si es posible identificar el pedazo de terreno que se zafó porque se cambió el rumbo del río, entonces eso es reclamable. Que Estados Unidos nunca quiso aceptar eso, pero después ya lo tuvo que aceptar. ¿Por qué? Porque el cambio del río también le perjudicó en su momento. Cuando él ya pensaba que era su territorio, pues el cambio del río también lo perjudicó. El aluvión es cuando poquito a poco se va jalando pedazos de la tierra de un lado para sentarlas en el otro lado. Ahí se puede reclamar siempre y cuando haya formas de poder identificar el territorio. Pero como es un desgaste del río, pues la verdad es que sí es más difícil poder probar que esas partes del territorio eran del Estado perjudicado, vamos a pensar. Por lo tanto, se quedarían en el territorio del Estado que las está tomando como parte del aluvión. Y en el caso de que el río produzca una isla, si la mitad del río es propiedad común, o sea, si es la frontera, la mitad de la isla de uno o la mitad de la otra mitad de la isla es del otro. Pero si por alguna razón el curso del río es totalmente de un estado, técnicamente la isla es del estado que tenga el río. En el caso del río Bravo, si se hiciera una isla en el río Bravo, ¿qué cree México? No la podría reclamar totalmente. ¿Por qué? Porque la delimitación de la frontera es a la mitad del río. Por lo tanto, la mitad del río de la isla es de Estados Unidos y la otra mitad es de México. ¿Ahora sí se entendió? ¿Ahora sí? Ok, pues esa es la situación. Ahora bien,
Dice, como los otros medios de adquisición, la accesión también es discutible en el medio internacional, por lo que debe existir cierta precaución en su interpretación. Porque, ya le dije, o sea, de acuerdo con el derecho civil, solamente se pueden reclamar si las partes que se desprendieron del territorio son fácilmente identificables. Pero si no las puedes identificar, va a estar muy difícil que se pueda pelear la posesión de esas tierras. Ok. Vamos con esto. La cesión del territorio. Ahí sí, ya es muy distinto porque aquí no hay ocupación, no hay nada. Es una transferencia de territorio efectuada entre dos estados soberanos mediante la realización de un tratado cualquiera que sea su causa o bien mediante una sentencia o laudo arbitral, que incluye, por supuesto, la compraventa. Nosotros, cuando nos hablamos de Estados Unidos, hablamos de que Estados Unidos, estos eran las famosas 13 colonias. Después le compraron a España todo este territorio de la Florida y obviamente ahí hay una cesión de territorio. Después, todo lo que es Luisiana fue comprada a Francia, entonces ahí hay otra cesión de territorio. Texas, que está por acá, este estado grande, Texas se independizó de México y después se unió a ellos, ahí no hay cesión de territorio. Y después viene esto, todo esto, que eran los territorios mexicanos y que desgraciadamente nos lo ganaron en la guerra de 1847. Entonces ahí también hubo cesión de territorio, que técnicamente es una forma derivada de adquirir territorio. ¿Ok? A final de cuentas también compraron la Columbia Británica y también compraron el territorio de Oregon, y ustedes saben que a Rusia le compró Alaska y que aquí está la mesilla que le compró a Santana. Todo eso es la forma en cómo han adquirido los territorios, en este caso Estados Unidos, y muchos de ellos han sido por cesión de territorio. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues ahora sí, pues vamos a aventarnos esto. Ok, ya una vez determinado lo de los territorios, todo esto, vamos con el derecho aeronáutico. ¿Esto qué significa? Es el derecho del espacio aéreo. En lo que vamos a determinar es cuáles son los derechos que tienen los aviones de cruzar el espacio de un país. Y, por ejemplo, la principal disposición internacional en la materia es la Convención de Chicago de 1944 sobre la navegación aérea civil. Este tratado tuvo como antecedentes, como lo mencionamos, la Convención Franco-Alemana de 1913 y la Convención de París de 1919. En la Convención de Chicago, lo que nos dice es que la navegación aérea tiene dos principios fundamentales. El Estado tiene soberanía plena y exclusiva sobre el espacio aéreo y hay libertad de paso inofensivo para las naves privadas en tiempo de paz. Los aviones pueden cruzar el territorio nacional siempre y cuando avisen que van a pasar. Por eso inmediatamente los tienen que encontrar en las torres de control y ellos tienen que avisar, venimos de Estados Unidos, vamos a cruzar México para llegar a Panamá. Ok, entonces nada más vas de paso. Bueno, comunícate con nosotros a los, no sé, en la torre de control número 25, que a lo mejor puede ser la Ciudad de México. Y lo mismo, va a decir, avión de tal línea proveniente de Estados Unidos, va cruzando México en camino a Panamá. Muy bien, continúa a tal altura. Los colocan a una altura para que no choquen con el tráfico que va a ser en nacional. Por eso los colocan a una altura, pero tienen que estar avisando constantemente. Un avión que no avise automáticamente puede ser atacado por las defensas del país porque se presume que está siendo espía. Y el ejemplo es que, si no mal recuerdo, por ahí por el año 87, resulta ser que en la Unión Soviética un avión surcoreano, entra al espacio aéreo de Rusia y por algún problema que tuvieron en la intercomunicación, no salían las llamadas o las comunicaciones del avión coreano. Cuando se le pidió identificación, no se identificó, se le pidió 2 o 3 veces la identificación y entonces se le amenazó, señores, si no se identifican, vamos a derribarlos.
Yo creo que los coreanos han de haber dicho, ay, pues deben de entender que está mal el sistema de comunicación y no nos van a hacer nada, no nos preocupen. ¿Cuál? Llegaron 2 MiG rusos y ¡pum, pum, pum, pum! Los tiraron. 306 muertos en ese ataque. Pero Rusia lo hizo en ejercicio de soberanía y como muchas veces dicen, puede ser muy criticable, pero a final de cuentas nadie en el medio internacional dijo Rusia no tenía derecho. Así que esa es la situación por la cual hay que tener mucho cuidado en la navegación aérea y con los llamados en las torres de control, porque un Estado puede tomarlo eso como un acto de agresión y puede derribar la aeronave. Por lo tanto, la Convención de Madrid y la de 1944 de Chicago establecen las aeronaves podrán circular por el espacio aéreo de otros estados previa autorización de estos y siempre que se haga uso inocente, un paso inocente sin aterrizar. Ahora, la Convención de Chicago establece las libertades de carga en el transporte aéreo internacional. Puede haber libertad de sobrevuelo sin aterrizaje cuando nada más vas de paso. Si vas a aterrizar, puedes tener libertad de aterrizaje, pero para fines no comerciales. ¿Eso qué quiere decir? Ya te está fallando una turbina, te está fallando algo, pues tienes que bajar, tienes que aterrizar, porque pues ahí sí te estamos hablando de que no es por llevar a la más personas, sino porque te puede ocurrir un accidente en el vuelo. Y entonces, pues tienes que aterrizar para fines no comerciales, que son casos de emergencia. El siguiente punto es libertad para aterrizar y dejar correo, carga y pasaje tomados en el país de origen de la aeronave. Libertad para tomar correo, carga y pasaje con destino al país de origen de la aeronave y tomar correo, carga y pasaje con destino a otro estado contratante del convenio con los cuales vaya a tomar, vaya a tener alguna visita el avión. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros estamos tomando un avión México, Nueva York y París, puedo tomar correo, carga y pasaje para Nueva York y para París. Puedo tomar correo, carga y pasaje de Nueva York para París. Puedo tomar correo, carga y pasaje de París a Nueva York. Y puedo tomar correo, carga y pasaje de París para Nueva York y para México. Pero a final de cuentas, siempre es importante que vaya al lugar donde va la aeronave. De otra forma, pues entonces podemos considerar que a lo mejor se está manejando algún tipo de contrabando. Esa es la razón. Otras convenciones importantes en materia aeronáutica, la Convención de La Habana de 1928, donde se establece precisamente el asilo aéreo que hablamos la unidad pasada. La Convención de Varsovia de 1929, que ya empieza a hablar sobre los accidentes aéreos. La Convención de Viena de Roma sobre la responsabilidad de daños a terceros de 1933. Y la Convención de Guadalajara de 1961, que establece que todos los pasajeros del avión deben de estar asegurados en caso de un desastre de este tipo. Así las cosas, pues ese es el manejo que se hace de la Convención de Derecho Aeronáutico y por eso tenemos a los aviones navegando de esa forma. Ahora sí, ya nada más nos queda espacio aéreo y técnicamente ya acabamos esta unidad. Entonces, pues vamos a dejarlo para el lunes. Nos estamos viendo, muchachos, voy a dejar de compartir. La voy a tomar preguntas porque también eso es importante y tenemos un poquito de tiempo. Así que vamos a ver. Hay 3 preguntas, vamos a ver. El tema no estaría relacionado con la guerra de las Malvinas. ¿Cuál? ¿El de los aeronaves? No. No sé a qué se refiere con el tema de las Malvinas, Musiño. La guerra de las islas que hablaba al principio. Bueno, nosotros tenemos un problema con una isla llamada Isla de la Pasión, Isla de Médanos o la isla de Clipperton, que tenemos muy cerca de la isla Clarión, que es la última isla que tenemos en el continente, en el Pacífico, y que por una situación bastante sosa, la perdimos en favor de Francia. Es lo mismo que pasa con las Malvinas, que se perdieron en favor de Gran Bretaña. Muchos dicen, pues es que son islas argentinas, ¿por qué? Porque son los que están muy cerca de la isla, pero a final de cuentas,
hay discusiones muy grandes como la isla de Clipperton, en donde un francés la declaró francesa porque pasó por ahí cuando iba rumbo a Tahití y dijo, ay, esa isla nadie la ha declarado, cuando era una isla que normalmente veían los españoles y que la manejaban como parte de la Nueva España. Aquí la situación es que México mandó población ahí. México mandó construir un faro. ¿Para qué diablo la comprometió Porfirio Díaz con el rey Víctor Manuel III de Francia, de Italia, cuando ya había mandado a ocuparla? Esa es de las cosas que más me llama la atención de la capacidad de los gobernantes mexicanos. La comprometió en árbitros y después de 30 años, el rey Víctor Manuel III emitió un laudo a favor de Francia y por eso Francia es ahorita la dueña de esa isla cuando está México más cerca. Es la misma situación que pasa con las Malvinas. Las Malvinas fueron declaradas por Gran Bretaña y aunque Argentina ha querido pues, ¿cómo decirle? Reconquistarlas o hacerlas argentinas, pues siempre hay el problema de que no existe una situación de derecho que le dé a Argentina la soberanía sobre esas islas. Por eso la guerra de las Malvinas, que a final de cuentas tampoco le benefició mucho a Argentina, y pues eso es una situación que se puede discutir. Sin embargo, los elementos de derecho, pues ahí pueden estar. Dice, sí, profesor, pues no sé de qué, sí, profesor. Teres Camilla, profesor, una duda. Entonces, la continuidad y la continuidad son prácticamente lo mismo, son muy similares, pero la contiguidad se da entre islas. Sí, pero la contiguidad es, eres dueño de la A, eres dueño de la B, la C debe de ser tuya. En cambio, la continuidad es, tienes el punto A y tienes el punto C, si en medio hay un punto B, ese es tuyo. Por lo tanto, pueden parecer muy, muy parecidas, pero no son lo mismo. ¿Por qué? Porque en la teoría de la continuidad estamos hablando de territorios que se encuentran intermedios entre dos puntos donde el Estado ejerce dominio. En cambio, la teoría de la continuidad es sobre islas, de que si tú tienes las dos islas más cercanas ejerciendo tu soberanía, entonces la isla más lejana también es parte de tu territorio. Esa sería la gran diferencia. Entonces, así como que lo mismo, se parecen mucho, pero no son. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna otra? ¿Nada? ¿Oralmente nada? Ok. Bueno. Ok. Bueno. Entonces, nos falta derecho espacial. Ese es un temazo. Y pues bueno, pues no es muy larga esta, la vamos a terminar el lunes y yo creo que el mismo lunes empezamos la segunda parte que es la otra del dominio territorial de los estados para ver si la terminamos la siguiente semana, ¿ok? Muy bien, señores, pues ya los voy a dejar, que pasen un bonito fin de semana. Todavía estoy haciendo las calificaciones, por eso no se las di, pero ya ustedes ya deben de saber cuáles son y yo nada más tengo que confirmarles cuántos sacaron, así que en cuanto ya tenga todas las calificaciones, porque le digo que acabo de llegar, o sea, no, nada más me sirvieron de comer y ya me vine con ustedes. Es más, ni siquiera había programado las reuniones de Zoom, las tuve que programar casi 15 minutos antes de que empezara la clase. Pero bueno, nos vemos el lunes. Yo el lunes ya espero estar más tranquilo, ya habiendo entregado sus calificaciones de primer parcial. Yo espero estar más tranquilo y ya el lunes vemos lo de los equipos para esta unidad, porque se nos pasó eso. Las preguntas, las palabras del glosario 5, del glosario 7. A ver, en los 10 minutos que nos quedan, vamos a ver eso. Ok. Equipo Pozole, Ríos Escamilla, ¿qué palabras escogieron? Otra vez. A ver, Ríos Escamilla. ¿No está? Profe, a mí me dijo que se iba a salir porque le dolía mucho la cabeza. Ah, qué caray, ¿a quién dejó? Xochihua, a ver, escoja las profe. palabras. A ver, sí, venga. jefe de Estado. Jefe de Estado. Representación diplomática. ¿Pero cuál?
Buena pregunta. ¿Qué le parece si le ponemos representación activa? Ok. Representación activa. Activa, y yo creo que me agarra en curva, profe. Podemos ponerle nuncio. Sí. Ok, muy bien. Gracias. Ramírez Sí, gracias. Guzmán. Ramírez Guzmán. ¿No está Ramírez Guzmán? ¿Me lo aseguran? Qué caray. Ok. A Profe, ver, García. ¿Qué pasó, Sánchez? yo que ¿Ya me las tiene independicé de usted? ese equipo, ¿yo diré mis palabras solo o qué? No. ¿Cómo que solo? ¿Desde cuándo se manda solo usted? Pues usted me dijo la clase pasada que iba a hacer mi trabajo solo. No, los del 6, Openco. Los del 6, esta es la 7. Entonces ya de plano lo saco, ¿se lo sacaron o qué? Ah, no, pues yo me había confundido, pensé que ya, bueno, pero sí, ya sáqueme, yo lo hago solo. No, desgraciadamente esto no se hace como usted quiera. A ver, si no está Ramírez Guzmán, García Martínez, Sí, profe. a ver, sus palabras. A ver, permítame tantito. Si usted no tiene equipo, no tiene derecho a glosario, esa es una cuestión. O sea, no pueden hacer lo que se les antoje. Perdón, profe, es que me confundí porque pensé que era para este equipo de la unidad 7. Pues esa es la unidad 7, esa es los del equipo 7. Sí, ok, bueno, pero entonces sigo perteneciendo al equipo. Pues es que yo no sé, o sea, ya como ya se enojan y empiezan a hacer su berrinche, Es que ¿está ya o me no está? salí del grupo de WhatsApp. Hijo. Y entonces, Pues si me deja hacerlo solo, lo hago solo. Si que no, vuelvo a pues, insistir, no puede hacerlo solo. bueno, pues deje ver si me aceptan de nuevo. Pues ruégueles, a ver, Sí, póngales a ver. su carita de gato. Ok, ok. Ok, a ver, García, ahora sí, Sí. La primera, diplomacia. diplomacia, no diplomacia. Diplomacia. Pero diplomacia, ¿de qué se refiere? ¿Qué es la diplomacia? Ajá. Sí, Pero la definición de diplomacia. nunca vimos definición de diplomacia, mi amigo. Acá hablamos de agentes diplomáticos, que podría ser la palabra mejor. Ah, Nunca sí, sí, hablamos sí, sí, sí. Tienes agentes razón, profe. diplomáticos. Agentes diplomáticos. Ok, ¿qué más? Asilo territorial. Asilo territorial. Y Y quórum. ¿Quórum? ¿Cuál quórum? ¿Quórum? Quórum, no sé, Taylor Swift, pero ¿cómo? Sí, lo vimos al último, ¿no, profesor? Es que aquí tengo. ¿Quórum? Quórum. ¿Quórum? Ajá. ¿Quórum? ¿Quórum? ¿No es exequatur, algo así? Eso podría ser, pero quórum no. Ah, sí, 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 es eso, tienes razón. Quórum Es que no de le Katy entiendo a mi Perry, letra. pero pues oiga, ok, exequatur. Quórum. Quórum. Ándele, pues. Ok. Ahí le dice a Ramírez Guzmán que esas fueron las palabras que les tocaron. Ok, a ver, Mascorro. Sí, aquí estoy. Ah, antes de que pónganle un cojincito a Sánchez porque va a pedirles perdón. Ok, a ver, Mascorro, ahora sí. Representación pasiva, Ok, placet placet, y misión diplomática. placet, misión diplomática. Ok, Gracias. ok. Muy bien, vamos con Musiño Martínez. Sí, profe. Dígame.
Va a ser derecho de asilo. Placet. No, pero ya está Placet. Mire, Cónsul. de derecho de asilo no. ¿Qué le parece si le pongo asilo aéreo? Sí, está bien. Asilo aéreo. Placet no. Ni exequatur, ya están las dos. Ok. Cartas credenciales. Nuncio. Nuncio ya también está. Cónsul. Cónsul. Ok. ¿Sí? Falta Y una. cartas credenciales. Cartas credenciales. Muy bien. Gracias. Gracias a usted. Ok. Mosco. Sería ministro de Asuntos Exteriores. Ok. Y ya nos ganaron las que teníamos. No sé cuál nos pueda recomendar usted, profesor. Pues mire, o sea, por ejemplo, hablamos de inmunidades diplomáticas. Inmunidades diplomáticas sobre la persona. Y pues cartas patentes. Sí, profesor, esas dos. Ok, muy bien. A ver, García Rodríguez. ¿No está? García Rodríguez. Creo que no, profe. Bueno, yo voy a hablar en representación del equipo. Ok. Diplomacia. No, espera, esa no. Representación consular, ¿ya está? Representación consular, ok. Agente diplomático. Ya, ese ya está. Reciprocidad Ándele. Principio de reciprocidad. y discrecionalidad. Ok. El principio de discrecionalidad. Sí, Muy bien. gracias, profe. Ok, vamos con Juárez Tejeda. Aquí estoy, profesor. Ok. Yo tengo cónsules electi, Ok, muy bien. cónsules misi Cónsules misi, y funcionario consular. funcionario consular. Perfecto. Muy bien. Después tenemos Olmedo Miranda. ¿Ya está anuncio? Ya. Es que ya nos ganaron todas, profe. No, espéreme. Enviado de negocios. Enviado. O lo que se conocería como diplomacia ad hoc. También no han tocado inmunidades sobre la función diplomática. Sobre la función diplomática. Sobre la función diplomática. Pero nos faltaría una, ¿no? Sí, pero espéreme. Ok. Y